Una simple donación de sangre, un desconocido en una camilla, y una historia que cruzó la línea entre salvar una vida y cambiarla para siempre. Carolina siempre había sido una mujer comprometida, enfermera de vocación en un hospital público. Sus jornadas eran largas, sus turnos agotadores, pero cada vida que lograba cuidar, cada paciente que mejoraba, le recordaba por qué había elegido esa profesión. Una noche, durante uno de sus turnos nocturnos, el hospital recibió una emergencia crítica. Un hombre había sufrido un accidente grave y necesitaba una transfusión urgente. Cuando Carolina llegó a la sala de urgencias, el equipo médico le explicó que el paciente, Víctor Delgado, tenía un tipo de sangre poco común. Si no recibía ayuda inmediata, no sobreviviría. Sin pensarlo dos veces, Carolina ofreció donar su propia sangre. Lo había hecho otras veces, pero ese momento, ese paciente, cambiarían su vida para siempre. Mientras se preparaba para la extracción, sus ojos se posaron en el hombre inconsciente sobre la camilla. Su rostro pálido, su cuerpo inmóvil, su vida pendiendo de un hilo. Carolina respiró hondo. Sabía que el tiempo era esencial, pero también que lo que estaba haciendo era, simplemente, lo correcto. Terminó su turno, como cualquier otro día. Pero esa noche, al llegar a casa, algo había cambiado. No podía sacar al desconocido de su mente. No esperaba gratitud ni reconocimiento. Solo deseaba, desde lo más profundo, que viviera. Días después, supo que lo había logrado. Víctor seguía en cuidados intensivos, en estado crítico pero estable. Carolina comenzó a visitarlo en cada ronda. No porque fuera su paciente asignado, sino porque algo en él la conectaba. Le hablaba en voz baja, le ajustaba las cobijas, le contaba cosas pequeñas, del clima, de los turnos, de la música que a veces ponían en pediatría, y aunque él no podía responder, parecía escuchar. El cuerpo de Víctor comenzó a reaccionar. Contra todo pronóstico, mejoraba. Hasta que una mañana despertó. La primera cara que vio fue la de ella. Carolina le explicó con calma lo que había pasado, cómo su vida había estado en peligro y cómo una donación inesperada había hecho la diferencia. Él no pudo hablar al principio, pero sus ojos, llenos de emoción y sorpresa, decían más de lo que las palabras podrían. Carolina sonrió. No necesitaba nada más. Los días siguientes, su relación se transformó. De enfermera y paciente a dos personas que empezaban a reconocerse. En esas breves conversaciones junto a la cama, Carolina descubrió que Víctor era un hombre reservado, inteligente, con una humildad que desentonaba con su elegancia natural. Y él, poco a poco, encontró en Carolina una presencia distinta, sencilla, auténtica, profundamente humana. Cuando fue dado de alta, Víctor le pidió que aceptara una cena como muestra de gratitud. Carolina dudó, pero aceptó con amabilidad. No porque buscara algo más, sino porque sentía que esa historia aún no estaba completa. En un restaurante elegante, compartieron risas, recuerdos, silencios. Él habló de su vida, sin entrar en demasiados detalles. Carolina no preguntó. Lo escuchaba con interés, sin juzgar, sin sospechar. Pero detrás de aquel tono tranquilo se escondía una verdad. Víctor Delgado no era cualquier hombre. Era uno de los empresarios más influyentes del país. Un magnate de múltiples industrias, rodeado de poder y lujos. Y sin embargo, esa noche, eligió no decirlo. Quería que Carolina lo conociera sin filtros, sin apellidos. Lo sorprendente fue que ella, genuinamente, no lo sabía. La conexión entre ellos siguió creciendo. Mensajes espontáneos, llamadas entre turnos, pequeños gestos de cariño que iban construyendo algo silencioso, pero firme. Carolina, acostumbrada a vivir en lo simple, encontraba en Víctor una compañía reconfortante, y él, acostumbrado a un mundo superficial, hallaba en ella un refugio. Pero el equilibrio cambió cuando Carolina recibió una invitación inesperada. Una gala de beneficencia en uno de los hoteles más lujosos de la ciudad. El remitente era Víctor.
Ella asistió, intrigada. Al llegar, su mundo se sacudió. El anfitrión no era un empresario más. Era él. Víctor Delgado, el mismo que había conocido postrado en una camilla, el mismo que se había sentado frente a ella, entre velas y vino. Carolina se sintió abrumada, no solo por el lugar, por la gente, por las cámaras, sino por la verdad. La revelación sobre la identidad de Víctor sembró dudas en su corazón. ¿Había sido sincero desde el principio? ¿Podía confiar en que su interés por ella era genuino y no una idealización de su humildad? Durante días, Carolina se debatió entre el afecto que sentía y el miedo de perderse a sí misma en un mundo que no era el suyo. Hasta que una noche recibió otra invitación. Esta vez, más íntima. Una cena en la casa de Víctor. Carolina aceptó. Quería respuestas. La velada fue distinta, sin lujos, sin pretensiones. Durante la cena, Víctor se mostró vulnerable. Le habló de sus miedos, de cómo, con el tiempo, había aprendido a desconfiar de las intenciones de los demás. Le confesó que lo que más valoraba de Carolina era su autenticidad, que nunca se sintió más visto, más humano, que cuando ella simplemente le hablaba, sin saber quién era. Entonces, le hizo una propuesta inesperada. Quiero que seamos socios, no solo en lo emocional, sino en algo que tenga propósito. Quiero que me ayudes a crear una fundación que realmente marque la diferencia. Tú tienes el corazón, yo tengo los medios. Carolina no lo dudó, aceptó. No por él ni por el lujo, sino por la oportunidad de hacer más, de ayudar desde otro lugar, sin dejar de ser ella misma. Desde ese día, dejaron de ser solo enfermera y paciente. Se convirtieron en un equipo. Un lazo nacido en el silencio de una sala de urgencias, fortalecido por la verdad y guiado por el deseo de transformar el mundo.